Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde se conectan. Es un gusto para mí saludarlos en esta sesión en vivo que tenemos en el marco de este ciclo de webinars Google Club Connect, que los estamos haciendo ya desde hace algunos meses atrás para compartir las mejores experiencias en el uso de esta poderosa herramienta en distintas experiencias educativas. Pues bueno, soy Rafael Martínez Campoblanco, voy a moderar esta sesión que lleva por nombre una pregunta. ¿Puede la interactividad fortalecer la competencia comunicativa intercultural? En una sola pregunta hay varios temas que dan para muchísimo. Y para poder abordarlo y tener justamente responder al objetivo de esta sesión, que es promover la adopción estratégica de tecnologías interactivas mediante la difusión de este tipo de experiencias y casos de éxito a nivel internacional de Google Lab, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al doctor Héctor Manuel Serna Dimas, quien es profesor de la Universidad EAN de Colombia. Vamos a llamarlo para fines prácticos Manuel, como le gusta que le digan. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchas? Escuchamos Oh, fuerte y vale, claro. muy bien. Bueno, buenos días para todos. Gracias por tomar de su tiempo, de sus apretadas agendas, este momento para compartir pues algo que seguramente nos apasiona, que es el salón de clase. Totalmente. A ver, mientras vas preparando un poco el, el contenido que vamos a compartir, Ujú. Manuel, por favor, coméntanos quién eres, dónde te encuentras y un poco tu experiencia profesional para entrar en contexto. Bueno, yo soy Héctor Manuel Cernadima, soy un profesor de la Universidad de AN. Yo trabajo, ya llevo 12 años con la universidad, pero anteriormente me desempeñé como profesor de educación bilingüe. Entonces tengo esa trayectoria en educación bilingüe y en la universidad trabajo en el área de inglés. Ese es mi foco y también trabajo en el área de la investigación. Yo soy un profesor investigador y siempre me considero profesor investigador. Y obviamente en la presentación vamos a establecer por qué debemos concebirnos como profesores investigadores. Y obviamente pues los cambios de la educación, de la tecnología, han cambiado las aulas y eso obliga a que los profesores cambiemos y nos repensemos. Entonces, sí, ese es mi trabajo. Yo soy un profesor de inglés y también trabajo en el área de investigación. Muy bien, perfecto. Y bueno, y en principio eres un usuario frecuente de la herramienta Google Lab, la utilizas como un recurso importante en tu práctica pedagógica y de verdad que es un lujo poder tenerte con nosotros para que nos cuentes un poco la historia de cómo lo estás utilizando para potenciar este tema de la interactividad y competencias comunicativas interculturales. Entonces, para dar comienzo, pues te cedemos el espacio para compartir pantalla y demás, y estamos atentos para poder responder las preguntas que ya empiezan, por cierto, a colocarse en el chat de esta sesión. Entonces, Manuel, todo suya el espacio, por favor, adelante. Bueno, listo. Entonces, ahí se ve mi presentación, ¿verdad? Se ve y se te escucha muy bien. Vale, Adelante, Manuel. listo. Entonces, claro, aquí estamos para resolver esta pregunta. ¿Puede la interactividad fortalecer la competencia comunicativa intercultural? Y bueno, para eso estoy acá y voy a intentar dar la respuesta o mi respuesta, obviamente basados en lo que nos da el aula. Entonces, eh, el aula de clase, las lecturas del aula es lo que generalmente nosotros como profesores vemos y escuchamos. O sea, si nosotros vamos a las salas de profesores de colegios, de universidades, vemos profesores que continuamente están hablando de este tema del, de lo que se llama el fobbing, que es inglés, pero que se puede pasar al español o ya se tradujo al español como el ningufoneo,
que es ignorar a una persona por estar prestando atención al móvil. Y esto cada vez las personas ya han denominado esto como la presencia ausente. Y esto está ocurriendo en las aulas a propósito del uso del teléfono, en ocasiones el uso desmedido del teléfono, pero el teléfono sí cuenta como una herramienta. Entonces, esto es lo que está pasando en el aula y aquí es donde ya de ahí, de entrada, empieza a operar la interculturalidad. O sea, la interculturalidad es un fenómeno que nos llama al relacionamiento. Entonces, para que uno pueda establecer un diálogo intercultural con los estudiantes, pues los estudiantes tienen que desarrollar esta competencia que está basada en el relacionamiento, pero el relacionamiento tiene que ver con el reconocimiento del interlocutor. O sea, hay que reconocer al otro, al profesor, al compañero, porque es el profesor y el compañero quienes van a ayudarme a construir, o sea, a construir aprendizajes en virtud de una relación. Pero obviamente aparece el tema de el teléfono. Y el teléfono yo lo utilizo en clase como una herramienta de interactividad intencionada. ¿Y cómo se utiliza esa herramienta intencionada? Es primero porque el uso de la herramienta como WooClap me permite una diversidad de formatos. O sea, yo puedo trabajar recursos de videos, de audios, de imágenes. Puedo plantear interactividad con resultados o con realimentación inmediata. Se puede hacer un ejercicio de construcción conjunta de conocimientos y algo que me parece bastante acertado en este ejercicio de interactividad desde nuestros celulares o teléfonos móviles es que le permite a todo el mundo ser parte de la clase. Entonces, porque a veces en los salones de clase, pues hay estudiantes, unos más tímidos, unos más sociables, unos que hablan más, pero eventualmente el teléfono se va a convertir en ese espacio donde todos puedan participar. Y obviamente hay una retroalimentación constante a partir del ejercicio que se va haciendo con las herramientas de interactividad, como en este caso WooClap. Voy a pasar a mostrarles dos ejemplos y a explicarles el sentido de esa clase desde esa herramienta. Bueno, entonces acá se trabaja las civilizaciones antiguas y hay un video sobre los sumerios. Obviamente uno aloja el video y después del video hay una serie de actividades que pueden ser preguntas, respuestas o hay ejercicios de construcción de ideas. Entonces, los estudiantes ven el video, tienen que ir o prestar atención o tomar notas y eventualmente los estudiantes, por ejemplo, pueden responder a esta imagen. Entonces, en esta imagen, como estábamos trabajando los sumerios, pues en esta imagen se les pregunta, bueno, ¿cómo era un día en la vida de los sumerios? Entonces, a partir de estas imágenes, ellos tienen que o tendrían que decir, bueno, parece ser que estas personas se conducían en la vida de estas maneras. Y luego, el siguiente momento de establecer estas civilizaciones antiguas, pues uno tiene que ir a su lugar de origen, porque obviamente la interculturalidad siempre nos va a poner con el otro y conmigo. La interculturalidad es mucho del otro y yo. Entonces acá nosotros en Sogamoso, Colombia, en Boyacá, un departamento, hay un templo del sol que fue reconstruido, porque obviamente en la conquista hubo mucha destrucción, pero el templo fue reconstruido. Entonces se le pide a los estudiantes, se les pregunta si han ido a Sogamoso, si conocen, y si no lo han hecho, pues se les pide que hagan una pequeña indagación de qué es el templo del sol, cuál era el valor del sol en la cultura muisca. Este es un ejemplo de una posibilidad de un ejercicio de clase, de una secuencia. Ahora tenemos otro. Este momento, en este en concreto, tenemos un contraste entre la vida de la ciudad y la vida del campo o la vida rural. Entonces, nuevamente, hay un recurso de un video y ese recurso me da pie para hacer unos contrastes de la vida en ambos, los pros y los contras en diferentes aspectos y eventualmente se les va a preguntar a los estudiantes, bueno, establezca según el video cuáles son los modos de vida
de ambos lugares y eventualmente se les pide que de manera personal establezcan, bueno, usted es un tipo de persona, usted es citadino o le gusta el campo, en qué condiciones, explique. Entonces acá, nuevamente, esto es todo desde Book Lab, se plantean las interacciones y lo que uno hace es que los estudiantes manifiestan sus ideas y uno va, puede que el estudiante escriba y uno lo proyecta en su pantalla y le puede decir al estudiante que elabore. Y hay ocasiones, generalmente el estudiante que da una participación elabora sobre lo que escribió, o en ocasiones no, pero igual se le reconoce al estudiante que está en clase, que está en la presentación y está construyendo, está ayudando a construir contenidos desde lo que es la clase. Este proyecto, esta presentación en sí es muy importante porque en este momento esta presentación fue la contextualización a un proyecto que nosotros estamos haciendo en los cursos de inglés con los Cuerpos de Paz acá en Colombia. Los Cuerpos de Paz es una organización que viene a prestar ayuda en términos de desarrollo económico y de educación en municipios de Colombia. Entonces nuestros estudiantes fueron invitados a participar en este proyecto con los Cuerpos de Paz para que ellos hagan un levantamiento, como que hagan unos perfiles de unas poblaciones de Colombia en donde van a ir voluntarios, de manera que ellos al levantar o al perfilar estas municipalidades, ellos puedan darles insumos a los voluntarios para que entiendan estas poblaciones de Colombia. Y esto es un ejercicio bastante intercultural porque en Colombia hay una gran división entre el campo y la ciudad y a veces o en muchas veces se desconoce el valor de las pequeñas municipalidades y de las potencialidades que tienen. Entonces, ese es un ejercicio para los estudiantes para que entiendan cómo Colombia es mucho más que las playas o que las 5 capitales o 6 capitales principales. Entonces, este es el abrebocas. Bueno, entonces, ahora lo que yo quiero hablar es que todo este ejercicio de la interactividad, del uso de recursos como Book Lab y seguramente pues hay otros, es una herramienta fundamental para la docencia como diseño. Yo creo firmemente que la docencia en estos tiempos tiene que apelar a la idea de diseño instruccional. ¿Y qué es diseño instruccional? Que lo que hagamos en clase, porque las clases generalmente están fundamentadas en actividades, pero para que nosotros superemos el activismo de los salones de clase, tenemos que orientar las actividades hacia un proyecto o hacia una serie de acciones que tengan sentido y obviamente los estudiantes aprendan, como en este caso, inglés. Entonces uno ve, por ejemplo, este ejercicio del transporte. El transporte en Bogotá, eso es tema de todos los días, eso es uno de los grandes asuntos de Bogotá. Entonces acá se plantea una secuencia para que los estudiantes en modo de interculturalidad exploren en realidad el transporte de Bogotá. Entonces aquí se plantea obtener información, establecer quiénes son las partes interesadas, no solo los usuarios del transporte, sino, por ejemplo, los conductores de los Transmilenios o los buses estos, pero también las autoridades y de manera que hacer ese ejercicio, los estudiantes puedan decir, bueno, mire, vamos a hacer un folleto para que establezcamos los más y los menos del transporte en Bogotá, en donde todos tenemos que hay una responsabilidad. Entonces, este es el ejercicio que yo veo más, pues obviamente con la interactividad, pero la idea que las clases correspondan a una idea de diseño. Y para finalizar, yo, pues tal como lo dije al inicio de mi intervención, yo creo fuertemente o profundamente en que el profesor es investigador y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente porque el aula todos los días nos muestra retos. O sea, el aula nos reta todos los días y debemos responder a esos retos, creo yo, pienso yo que con investigación, y para eso yo traigo a Stenhouse, cuyo trabajo y cuya obra fue fundamental y quien siempre lo mantuvo, que serán los profesores quienes en definitiva cambiarán la escuela, entendiéndola. Y entonces
Eso está en amarillo, azul y rojo porque yo pienso que los problemas de la escuela de Colombia pues la deben resolver los profesores colombianos. Si estamos en la escuela de Panamá, serán los profesores panameños y así. O sea, pueden haber expertos y gurús, porque eso como todo el mundo... Pero esto de la educación es de ir a las aulas y leer y entender qué es lo que nos plantean las aulas, pues para responder a sus desafíos, principalmente pues con herramientas, obviamente, pero también con investigación. Entonces, esto era lo que yo tenía para compartir y les agradezco nuevamente su presencia y pues estoy atento a sus preguntas. Muy bien, gracias, Manuel. Bueno, fíjate que has mostrado y de una manera bastante eh, exacta lo que estás haciendo en tu práctica como docente, apoyándote de la tecnología para sencillamente democratizar la participación, que yo creo que es algo que lo has resaltado mucho. Fíjate, eh, tenemos algunas preguntas y en Ujú. especial las que, por favor, quienes quieran hacerlas por el chat, vamos a estar muy atentos. Y por cierto, abro paréntesis porque tenemos personas conectadas desde Argentina, desde Ecuador, desde República Dominicana y acabo de ver a alguien que está conectado desde Nueva York. Entonces, qué bueno que tengamos personas conectadas desde tantos países distintos. Y por favor, estamos atentos a sus preguntas para poder compartirlas con Manuel. A ver, comentaste un poco sobre el tema del ningufoneo, del Lingufoneo, sí. fobbing, Ujú. correcto. Y la pregunta es, lo mostraste como un tema que en este momento es un dolor de cabeza cuando se incorpora tecnología en el aula, en este caso, teléfonos celulares. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cómo hacer justamente para que esto no afecte la actividad en aula? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Colocas algunas reglas iniciales? Cuéntanos un poco cómo tratas este tema. Bueno, Liz, sí, claro. Sí, básicamente mi clase funciona con el teléfono. O sea, para los estudiantes yo les digo, mire, traigan el teléfono y tráiganlo bien cargado con toda la batería llena porque vamos a utilizar principalmente el teléfono. Entonces, por ejemplo, yo utilizo el teléfono el 60-70% de la clase con actividades como la Book Club, pero también yo tengo otras herramientas que son con IA que se acceden desde el teléfono. Entonces, a veces, sí, yo diría que el 70% de mi clase es con el teléfono y obviamente con herramientas que me permitan establecer que el estudiante está en la actividad. Por ejemplo, tengo otra herramienta que me permite darle al estudiante algunos ejercicios, pero la herramienta está temporizada. Entonces, si yo le digo al estudiante, bueno, tienen que hacer tal ejercicio, de hecho, Book también está temporizado. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio, tienen 15 minutos, tienen 20 minutos. Entonces, sí, el teléfono es la herramienta para estar en clase. Y yo pensaría que en mi clase yo lo uso el 70%. Muy bien. Fíjate, interesante, estimado Manuel, porque eres de los seguramente muchos profesores que usan tecnología en el aula, pero aún existe la creencia que las instituciones no están muy a favor sobre el uso del teléfono celular. Fíjate que lo has dicho muy claro. Le dices a tus estudiantes que tienen que venir con la batería al máximo porque sí lo van a utilizar y a veces vemos carteles en instituciones de educación donde se prohíbe el uso del teléfono celular, privando de una cantidad de herramientas que pueden potenciar justamente el aprendizaje y en eso estamos de acuerdo. Y con ello respondemos a la pregunta de Adelina, que justamente he mencionado que también es docente de inglés, ella se conecta desde Argentina, y la Ujú. pregunta es si has visto algún cambio del lingufoneo a la atención plena al implementar esta actividad. Creo que ya lo respondiste. No sé si quieres completar algo más. Sí, claro, o sea, miren, es por eso, o sea, yo pienso que el tema del aula o sea, el aula sí nos tiene que apasionar, es decir, uno entra al salón de clase y claro, los estudiantes uno los pone a trabajar, pero igual uno va pasando y va hablando con ellos y obviamente hay estudiantes que de pronto se han salido de la actividad y dice, bueno, pero entonces mira, pero tú en qué vas en la actividad
generalmente lo que uno hace es que le dice al estudiante, y eso es lo que pasa, es que lo que construye en esa actividad se va a utilizar en otro momento de la clase. O sea, todos los insumos que se hagan van a corresponder a algo. Por eso, vuelvo, insisto, que la docencia corresponde a una idea de diseño instruccional. Entonces, ¿para qué? Porque muchas veces uno puede decir, no, pero es que usted hace esto y lo otro. Sí, yo pienso que los profesores tenemos que superar el activismo, porque el activismo, claro, uno es como decir, bueno, tenga a esos muchachos ocupados ahí media hora. No, o sea, todo lo que haga tiene que llevarles a algún lugar. Eso Perfecto. sí, yo sí, o sea, yo en mis clases yo veo unos niveles de productividad bastante altos. Mire, en este momento yo aquí en la EAN, yo tengo 2 cursos. Uno, pues yo tengo varios cursos, pero tengo un curso con estudiantes de negocios, son de negocios, economía, administración, y tengo unos ingenieros. Y mientras los de negocios hacen 3 o 4 actividades con teléfono, con actividades interactivas, los ingenieros hacen 2 o 3 más. O sea, los ingenieros, esos muchachos, son muchos más ágiles y de hecho, para una clase con los ingenieros tengo que llevar actividades como de backup, qué pena, De backup, tal cual. de extras, ¿sí? Bonus track. Sí, sí, entonces, claro, esa es la situación. Pero sí, obviamente puede haber estudiantes que se salgan de las presentaciones, sí, pero en esencia yo sí veo que mis estudiantes, la mayoría, están conectados porque yo los puedo ver, porque yo igual, yo les muestro menos. En este momento, porque por ejemplo eso me lo da Book Club me dice, hay tantos, y yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos hay en salón de clase? Ah, yo veo 14, pero Book Club me muestra 10. Faltan 4 estudiantes. ¿Quiénes son los 4 que no han entrado? No han entrado. Fíjate que eso es analítica del aprendizaje básico. Cuántas personas están conectadas versus la que veo, en este caso, en tu actividad presencial. Eso es muy, muy puntual. Pero ¿has utilizado algunas herramientas de la reportería que tiene Google un poco para analizar qué ha pasado con la sesión como tal? ¿Te has metido en esa parte? No, esas herramientas no las he explorado, porque generalmente lo que yo hago con BookLab es la introducción. Yo generalmente contextualizo mis clases con BookLab. En BookLab como que se inicia el recorrido y Muy luego bien. ya cuando todos estamos contextualizados, yo paso a otro tipo de herramienta o a otro tipo de actividad. Eh, entonces, pero no he consultado la analítica como tal de Bucla, pero yo sí veo, lo primero que yo hago es cuántos me está mostrando Bucla que están conectados versus los que hay en clase como tal. Y claro, Muy hay los bien. Bueno, estudiantes. que eso es una primera analítica y la otra, obviamente, es cuando las personas responden a las distintas preguntas de acuerdo al formato que tú utilices y puedes ver las respuestas, las tendencias y también son datos que usas un poco para ir midiendo qué tanto están respondiendo de manera positiva o se acercan a donde tú quieres llevarlos en este caso. Y otra pregunta, Manuel, cuando haces el diseño instruccional de tu curso, Ujú. ¿involucras herramientas como Google en el diseño como tal? O sea, ya desde el diseño sabes qué herramienta vas a utilizar o eso lo incluyes un poco más adelante. Cuéntame un poquito sobre eso. No, yo siempre planeo mi clase así. Yo digo, voy a empezar mi clase, voy a empezarla con BookLab, voy a contextualizar, luego voy a pasar a otra actividad, a otro ejercicio. En ocasiones yo utilizo, cuando ya veo que hay un ejercicio más de concretar cosas, yo recurro ya, por ejemplo, a algo fungible, o sea, como a una fotocopia, que también hace parte de eso. Entonces yo, para constatar que los estudiantes tienen diferentes exposiciones a diferentes sistemas de construcción de significados, ¿sí? Entonces, Bien, una cosa lo hace la interactividad, lo hará el WooClap con las herramientas que me da un audio, me da un video, me da una imagen, y luego ya pasamos a otra serie de ejercicios. Pero yo sí planeo mis clases en virtud de eso. O sea, yo digo, vamos a empezar con WooClap, luego vamos a pasar a un ejercicio con IA, luego vamos a pasar a un ejercicio ya un poco más gramatical de hacer un asunto, luego vamos a hacer un ejercicio, no sé, de speaking, de un trabajo colaborativo,
pero siempre sobre el mismo tema, yendo a algún lugar. Sí, yo sí digo que Buenísimo. la docencia tiene que llevarnos a algún lugar para que no queden como actividades sueltas, porque el estudiante, o sea, uno sí tiene que tener una idea de que la docencia hace un ciclo. Dice, bueno, al final del ciclo, ¿qué aprendí? Aprendí del Perfecto. transporte en Bogotá, de que no todo es caos y de que no todo es responsabilidad de los gobernantes. Los ciudadanos tenemos responsabilidad. Perfecto. Muy bien, muy bien. Eso creo que nos ha quedado muy claro la importancia del diseño instruccional para evitar improvisaciones que son inevitables en la práctica, digamos que en la cancha, pero si eso tenemos un diseño que acompañe la propia práctica, pues vamos a tener pues, situaciones más controladas y evitar estos espacios a veces donde eh, la improvisación reina y se genera un caos que se desborda. A ver, si tenemos aquí en esta sesión docentes que están por iniciar este camino utilizando Google, estimado Manuel, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú les puedes dar para utilizar la herramienta basado en tu experiencia? Bueno, a ver, bueno, un poco como yo empecé. Yo empecé, o sea, como soy profesor de inglés, pues obviamente los profesores de inglés pensamos mucho en escucha, lectura, escritura, o sea, esas cuatro competencias que se deben desarrollar. Entonces, claro, yo empecé por Bootcamp porque me permitió integrar todo eso en un ejercicio. Entonces, yo pienso que uno puede decir, sí, mire, acá me da un video, pero en el video me da la posibilidad de que se pueda hacer una serie de ejercicios a propósito de ese video. O sea, se puede explotar un recurso al máximo. Digamos que si eso es lo que yo les diría a los colegas que están acá, no necesariamente de lenguas, que si tú pones un video, tú lo puedes explotar al máximo, porque hay diferentes tipos de ejercicios. Entonces, no hay solo ejercicios de responder, o sea, para comprender el video, sino hay ejercicios de un poco de pensamiento crítico, decir, bueno, entonces este video habla de tal cosa, pero a ver, si nosotros planteamos, porque hay ejercicios en WooClap de, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la perspectiva de la mayoría del curso? Ese tipo de cosas, o sea, no es solamente hacer preguntas de comprensión, sino hay preguntas ya un poco de pensamiento crítico, hay ejercicios de esa naturaleza. Perfecto. Sí, de hecho, hay una cantidad de, digamos que, de tipos de interactividad que se basan en diferentes preguntas y ahí el poder saber cuál es la que mejor se adapta a los distintos momentos de la clase también es clave. Y de hecho, la herramienta es bastante intuitiva. De ahí una pregunta que normalmente hacen es, ¿necesitaste hacer algún tipo de curso o de capacitación para utilizar esta plataforma? En el caso de Google Lab, o es bastante intuitiva y tú mismo la fuiste conociendo poco a poco. Pues sí, yo la fui conociendo poco a poco. A veces cuando me encontraba con algún tipo de recurso, pues yo decía, bueno, seguramente hay algún video, pues voy a ir a buscarlo. Voy a ir a buscar algún tipo de video tutorial que diga, bueno, ¿cómo se puede parametrizar esto? Sí, así fue que trabajé yo. Muy bien. Bueno, entonces, una de las cosas más importantes que tenemos los docentes es saber aprovechar el tiempo y que las herramientas sean lo que deben de ser. Uh -huh. Tecnologías que nos faciliten la vida, que no sean cosas que la dificulten, porque ya para dificultades, pues ya hay muchas cosas en el día a día. Bueno, ya para finalizar, Manuel, ha Sí. sido un gusto compartir contigo esta sesión. Fíjate que has respondido a la pregunta de una manera, a mi parecer, bastante exacta. ¿Puede la interactividad fortalecer la competencia comunicativa? Tú eres no solamente un creyente, sino que eres un usuario eh, habitual de plataformas tecnológicas para garantizar la interactividad entre tus estudiantes. Pues bueno, ¿cuál sería ese mensaje como docente que le quieres transmitir a quienes hoy están en esta sesión, que también somos docentes? ¿Cuál es ese mensaje un poco convocando para que se pierda el miedo y podamos aventurarnos en el uso de la tecnología incorporada a nuestras sesiones educativas? Pues yo pienso que uno tiene que mirar la docencia
con los estudiantes que tiene y con los recursos que tiene, porque es que yo vuelvo al caso, digo, mire, yo me encuentro con estos estudiantes y estos estudiantes son así y tienen estos recursos, tienen estos teléfonos, pues vamos a trabajar con esos recursos para hacer la clase, ¿sí? Digamos que sí, uno tiene que trabajar con lo que tiene, ¿sí? A veces uno, por ejemplo, y eso pasa, o sea, algo que yo estoy escuchando continuamente en las salas de profesores. Yo generalmente trabajo en la sala de profesores de mi universidad. Y las salas de profesores, uno ve profesores continuamente muy frustrados con todo este tema del teléfono, con que las clases no avanzan, porque ese es el asunto, las clases no son eficientes. Y yo digo, bueno, pues entonces sí tendríamos que utilizar ese recurso de los estudiantes en favor nuestros. Yo pienso que ese sería mi mensaje, ¿no? Utilicemos los recursos a nuestro favor también. Muy bien. Pues eres una muestra en la práctica, estimado Manuel, de un docente que ha incorporado la tecnología y tiene éxito, eh, pues en el día a día, y eso tiene que ver mucho con la práctica. Yo creo que a veces los docentes, desde la comodidad de los recursos tradicionales que utilizamos, no queremos salir, pero hay un mundo enorme y eso que no hemos abordado en esta sesión, por ejemplo, la incorporación de la inteligencia artificial como concepto, ¿no? Como elemento único, que por cierto Google tiene ahora o soluciones con inteligencia artificial que facilitan la vida, pero necesitan curetaje, en este caso por parte del docente. Pero ya eso conversaremos seguramente en otra sesión. Manuel, ha sido un gusto estar contigo en esta sesión. Gracias por aceptar la invitación y nos estamos seguramente viendo próximamente, ojalá presencial o virtualmente, pero continuar con esta conversación. Bueno, muchísimas gracias y bueno, como decimos en Colombia, por aquí a la orden. Perfecto. Bueno, voy a compartir por el chat para todos ustedes la siguiente información. Fíjense, Google nos ha permitido poder compartir lo siguiente. Quienes estén interesados en una prueba piloto gratuita sobre el uso de Google para todos los docentes de su universidad o institución educativa, escríbanme un correo, ahí lo estoy colocando, rafael@grupoeduproject.com, indicando el interés para que puedan pues beneficiarse con esta gran oportunidad. Repito, es una prueba piloto gratuita que Google dispone para que todos los docentes de su institución prueben esta super plataforma de interactividad, para mí de las mejores del mundo. La utilizo en mi día a día y en los proyectos donde estoy involucrado. Y ahora tener esta posibilidad de una prueba piloto completamente gratis es una gran alternativa para los docentes. Entonces ahí he colocado un poco el contacto para que puedan escribirme y con ello pues van a seguramente tener una experiencia como la que nos ha mostrado Manuel en esta sesión de hoy. Así que con ello cerramos. Un gusto haberlos visto nuevamente y a ti, Manuel, un placer haberte Bueno, conocido y te no, felicito por todo lo que estás haciendo. muchas gracias y bueno, espero que haya sido de pues, algún uso, alguna utilidad para todos y muchas gracias por haber asistido al evento, por sacar de su tiempo para estar acá y bueno, que estén muy bien. Y a ti, Rafael, muchas gracias por todo tu apoyo. Claro que sí, buenísimo, nos vemos muy pronto. Muchas Bueno, gracias hasta y luego. quedamos atentos Bueno, de sus comentarios finales. Hasta luego. hasta luego.